Ah, porque veo un acento en la A, por eso. Ya está grabando, ahora sí. Ya está grabando, bien. Estamos en este jueves 28 y estábamos hablando de lo que va a ser el próximo módulo de parcial, que es un trabajo en grupo, ¿no? Este trabajo se va a dar a partir de una elección que todavía estoy terminando de definir sobre alguna escena de película o algo similar en la que ustedes puedan ver representada alguna situación de familia sobre la que después poner en práctica todo lo que estuvimos aprendiendo. Seguramente vamos a elegir algunas palabras claves para que se organice un poco la idea del trabajo a partir de la escena que se les presente, más estas 3 o 4 palabras claves. Una puede ser, por ejemplo, familia disfuncional. Las palabras van a estar relacionadas con todos los teóricos que estuvimos viendo en esta segunda parte, y a partir de esta escena y estas palabras claves, ustedes tienen que hacer un pequeño trabajo, un análisis de la situación, volcar todo lo que aprendieron en un trabajo de 6 páginas, pueden ser 5, pueden ser 7, más o menos lo que ustedes necesiten. Ese trabajo tiene que estar presentado para el 15 de noviembre. Yo la semana que viene voy a bajar las consignas de este trabajo. Y el 15 de noviembre ustedes estarían entregando este trabajo que le estamos pidiendo. A partir de ahí, ¿qué pasa? Cada referente y encargada de la comisión les va, después de leer el trabajo, les va a dar un aprobado o desaprobado al trabajo, ojalá que estén todos aprobados, y a partir de ahí va a haber un coloquio que yo estimo que podrá ser el 29 de noviembre, porque tengo que el 22 es feriado, o sea, el 15, que sería un lunes, sería la entrega del trabajo, el 22 es feriado, por lo tanto tienen ese changüí, y el 22 sería el coloquio, que es la defensa de ese trabajo, en donde van a tener un horario, si están, qué sé yo, si están por la tarde y empiezan a las 14, uno tendrá a las 14, otro tendrá a 14:20, otro tendrá a 14:40 y así. Ya las chicas Perdón, van a... profe, el 29 dijo, ¿no? El 29, a los 15 días de la entrega, o a los 14 días, para ser más exactos, de la entrega del trabajo que van a tener que presentar. La defensa o coloquio sería más o menos de cuánto tiempo, unos 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Ahora te respondo eso. Con respecto al trabajo, traten de volcar todo lo que ustedes fueron aprendiendo. No se pongan muy extensos, por eso yo digo 6, 7 páginas, no se pongan muy extensos, pero tampoco se queden demasiado cortos. Vuelquen todo lo que estuvieron aprendiendo, todo lo que estuvimos viendo, y en todo caso el coloquio viene como para darle un corte final a este trabajo. Yo supongo que, respondiendo a la pregunta de recién, que la defensa del trabajo o la exposición va a ser más o menos, si el trabajo está aprobado, yo creo que con 15, 20 minutos está bien. Capaz que si el trabajo está desaprobado, el coloquio va a durar un poquito más, como para que puedan exponer en ese coloquio un poco más de desarrollo en cuanto a la idea que se les había pedido y lo que ustedes quisieron transmitir, y que si quedó desaprobado porque algo no anduvo bien. Entonces, ese coloquio tal vez dure un poquito más de 20 minutos, como para que ustedes tengan la oportunidad y el tiempo de poder explicar un poquito más lo que quisieron decir. Si el trabajo estuvo muy bien, por ejemplo, que es un trabajo excelente, que lo leemos y nosotros vemos que han trabajado todo lo que le pedimos y que han asimilado muy bien
todo el aprendizaje, capaz que es un coloquio de 15 minutos, es muy probable. Consulta, ¿solamente usamos lo que aprendimos en la segunda etapa o toda la materia? Bien, viene bien la pregunta, Susana. La primer consigna, el primer pedido es que usen todo lo que vimos en la segunda etapa, o la mayor parte, si es que no pueden usar todos por las palabras claves, de la segunda etapa. Ahora, si ustedes vinculan esto que se les pide, el objetivo de este trabajo, lo vinculan con algún tema de la primera etapa, no va a estar mal, todo lo contrario. Eso va a hablar bien del trabajo, de la relación que pueden establecer ustedes con respecto al todo que fue la materia. Así que la respuesta sería esa. No es obligación, pero si ustedes pueden ir relacionando conceptos y partes de los teóricos que fuimos viendo, eso le va a sumar al trabajo y se va a tener en cuenta. Se va a tener en cuenta. Porque el objetivo un poco hablo de esta materia, no puedo hablar por las otras, es que no se aprendan fórmulas de memoria sí, a las que toma. La idea es esa, que no se aprendan fórmulas de memoria a las que ustedes puedan responder, qué sé yo, un sistema es la definición de Bontalanfi, sino que puedan un poco jugar con los conceptos, hacerlos permeables, vincular una cosa con la otra, detectar, por ejemplo, a través de una escena donde se podría aplicar algo de lo que nosotros aprendimos. La idea es eso, poder jugar un poco con los conceptos y poner en juego el aprendizaje. No tanto responder fórmulas. La célula es tal cosa. Todo. Profe, Sí. cuando habla de representar una escena, ¿qué tenemos que actuar? ¿Hacer algo teatral? No. Ah, No, estaría buenísimo eso, me no, pues encantaría. yo ya me estaba imaginando una No, actuación, ¿no? suponete que yo te voy a dar una escena de alguna película, vamos a bajar el link para que todos tengan acceso a esa película, no es que te voy a dar una película y vos la tenés que buscar y el que tiene Netflix la encuentra y la encuentra y el que no tiene no. Vamos a armar un link con alguna escena de alguna película de 10 minutos 15, en la cual ustedes se van a tener que juntar como grupo a mirar esa película y a partir de ahí van a tener que analizar esa escena. Seguramente una escena familiar, en la que ustedes van a poder decir, bueno, acá hay un problema de comunicación o acá se están relacionando de una manera disfuncional porque esta persona tal, o acá la jerarquía no está valorada porque el que toma la decisión no es el que tiene que tomar la decisión. O sea, se les va a brindar una escena como para que ustedes puedan ponerse un poco a pensar qué está pasando en esa escena. Buenísimo, gracias. No es que van a tener que actuar. Aunque a mí me encantaría que actúen, estaría buenísimo, pero con todo esto de la pandemia y de la virtualidad, digo, hay cosas que, bueno, las tenemos que adaptar justamente al método que estamos usando. Sí, profe, me Claro, preocupa por el tema del ejemplo, coloquio, ¿cómo? que me preocupa el tema del coloquio que sea un día en el que no cursamos en la comisión. ¿Será posible que el coloquio sea el día y en el horario en que nosotros cursamos? Pero Melina, el coloquio es un día en el que ustedes cursan. Ah, perfecto, porque había escuchado el viernes 22, puede ser el coloquio y ese día yo no curso, por eso. No. El 22, Sí. si a mí no me falla la memoria, es lunes y además es feriado. Ah, perfecto. Por Buenísimo, eso, entonces entendí por mal, eso la disculpe. entrega del trabajo sería el lunes 15. El 22 es feriado, el lunes 22. Entonces, el coloquio va a ser el 29 y a cada uno le va a tocar en el horario de la comisión. Tenemos que resolver. Buenísimo.
qué vamos a hacer con la comisión de Rocío, porque Rocío tiene mucha cantidad de asistentes y hay muchos grupos, entonces las 2 horas y media no nos va a alcanzar. Entonces probablemente ese día esté Rocío con algún grupo y esté yo con otra parte del grupo, como que ese día va a ser a 2 vías. ¿Se entiende? Porque no nos va a dar el tiempo, claramente. Si es 15 minutos, 20 minutos cada uno, el tiempo nos queda demasiado corto. Así que va a estar la propuesta, eso lo tenemos que terminar de cerrar, pero yo creo que una parte va a dar con Rocío, otra parte va a dar conmigo. Si a alguno se le complica porque son demasiados, quedará para el martes si alguno puede, pero vamos a tratar de que todo pueda ser absorbido ese mismo lunes, que sería el 29, en respuesta a lo que preguntaba Melina. Norma dice acá que levantaste la mano o ya está, era lo que me habías planteado. Hola, profe, ¿cómo va? No levanté la mano, o capaz que sin querer, no sé. Norma Guirino me sale que levantó la mano. Bien. Y si no, toma. Susana dice que tome Celina también, muy bien. Bueno, le voy a preguntar, no creo que quiera porque está en 3 materias, Celina. Bueno. Bien, más o menos quedamos así. No sé si hay alguna duda con respecto a cómo va a ser, pero me parece que quedó bastante claro. Y si no, tienen, por supuesto, la sección de los lunes para seguir haciendo alguna que otra pregunta. Yo tengo una pregunta, profe. Decime, Darío. ¿O grupal? Están hablando 2 a la vez. Organicémonos. Estaba Daniela y Dánico. ¿Preguntaste algo, Daniela? Sí, quería saber si el colegio es grupal o... No logro escuchar. Si alguien escuchó la pregunta de... Agus. No, bueno. Silenciate, Agus, porque me llega un ruido ambiente fuerte. Bien. Dánico, ¿tenías alguna pregunta? Perdón, Dorian, no me di cuenta. Sí, profe, lo que le preguntaba es que si se puede poner en vivo o se puede preparar también una grabación ya hecha, ¿no? Digamos, para no extender. Yo digo, pues para mí sería más fácil el grupo decir, bueno, y hacemos 20 minutos, tenemos que bajar, entonces para que sea acotado y vaya, digamos, sea puntual. No, Esperá, porque me está llegando el ruido ambiente de Agustina muy fuerte. Que apaguen los micrófonos, profe. ¿Eh? Que apaguen los micrófonos porque no se escuchó lo que preguntó Dánico. Claro, ahí... Bueno, ahora sí, pregunto. No, Dánico, si se me escucha bien, Dánico preguntó si en vez de hacerlo en vivo y en directo, se puede dejar una grabación para el coloquio. Y la respuesta es no. Hay que hacerlo en vivo y en directo. No, grabación no. No porque tiene que haber un intercambio de preguntar, de repreguntar, con respecto a por ahí alguna duda que surge, lo que el grupo quiso plantear. Lo que sí les recomiendo, esto no lo dije, es que previamente al coloquio traten un poco de ponerse de acuerdo, aunque esto no sea rígido, como para que en la presentación puedan hablar todos. No es que cada uno va a tocar un tema porque por ahí surge alguna pregunta, pero si pueden organizarse un poco, estaría buenísimo. Y en el caso de que algún trabajo sea desaprobado, también yo les recomiendo preparar
brevemente algún tema, como de presentación de 5 o 10 minutos, solamente en ese caso, como para llegar al coloquio partiendo desde algún tema que haya quedado un poco confuso o flojo. De todas maneras van a tener la devolución del trabajo de las chicas en las comisiones, donde ellas de alguna manera les van a decir un poco al que esté desaprobado en que el trabajo consideramos que estuvo un poco flojo. Solamente en esos casos. Y la pregunta de Daniela, no, la verdad que no me llegó, se escuchaba muy, muy entrecortado. Está bien, profe, ya me contestaron las chicas en el chat, gracias. Excelente. Ahí sí se te escuchó bien. Bueno, planteado todo esto, vamos a ver, nos quedan 3 teóricos nada más. La verdad que queda un montón de material, pero bueno. Hoy vamos a ver un poco el modelo terapéutico estructural. Me queda para otro teórico la construcción de cómo se construye una hipótesis cuando uno va a trabajar con alguna familia o con alguna intervención, y me queda lo de genograma y vamos a ver si llegamos a dar familia ensamblada, pero estamos ahí a contratiempo. Hoy quiero que veamos un poco, supongo que pudieron leer el texto de Salvador Minuchin. Salvador Minuchin es uno de los máximos referentes en cuanto a la teoría general sistémica. Y bueno, uno de los temas que aborda acá en este texto es el modelo terapéutico estructural para intervenir con las familias. Yo creo que esto viene bien como para tener, una orientación de por dónde la teoría general sistémica piensa la intervención a la hora de tomar contacto con una familia. Por la actividad de ustedes probablemente tomen contacto con una persona, ya lo hablamos, pero esa persona pertenece a una familia, y si bien ustedes no van a hacer directamente terapia familiar, al menos por ahora, eso nunca se sabe, está bueno que tengan una idea de por dónde encara la terapia general sistémica y cómo lo fue pensando, porque esto fue cambiando, desde la mirada de Salvador Minuchin. Es bastante reciente toda esta teoría, teniendo en cuenta otras corrientes psicológicas, psicoanalistas, filosóficas que hay. Digo, esta teoría o esto que plantea Minuchin data en 1970, 1980, durante esa década fue que, a partir de trabajar con poblaciones marginadas de Estados Unidos, en los problemas de salud mental que tenían esas poblaciones, Salvador Minuchin, que era un psiquiatra, se da cuenta junto al equipo que ellos trabajaban alguna complicación o situación, y después, cuando estos chicos, o ya más adolescentes, volvían a su familia, el problema volvía a repetirse. Entonces, le buscan un poco la vuelta, porque, claro, ellos hacían el tratamiento, después los jóvenes volvían a sus familias, y como el sistema familiar seguía funcionando de la misma manera, la rehabilitación iba para atrás, no servía para nada. Entonces, al ver que reincidían en todas estas situaciones, lo que deciden es hacer intervenciones terapéuticas más concretas y con acciones más orientadas y más dirigidas. Acá Minuchin dice que trabajó principalmente junto a Braulio Montalvo, y entonces modifican un poco la técnica, inventan una
una nueva alternativa a la que ellos dominan, más acción, menos habla. Más acción, menos habla. Que ya nos dice bastante este título. Y entonces se emplearon técnicas de acción, técnicas de roleplay, que habrán escuchado hablar en algún momento, técnicas basadas, dicen, acciones para la casa o domicilio, así como otras innovadoras que tuvieron como utilidad el diagnóstico y el tratamiento. Generalmente hay varias formas de utilizar el roleplay, pero en general se utiliza bastante en la terapia familiar sistémica, que significa ponerse en el lugar del otro, ¿no? Enfrentarse dos personas, se utiliza mucho en la pareja también, y que cada uno un poco juegue el rol del otro y represente el pensamiento del otro, ¿no? Que discuta uno cambiando de lugar con el otro. Esto a veces abre un poco, produce algún sentido a la discusión que pueda mantener una pareja o que se pueda mantener una familia. Bueno, el principal giro que le dan con este modelo es que al problema que están tratando le dan la inclusión del contexto. O sea, no es una persona viene a contar un problema, se apunta solo ese problema, que era un poco lo que ellos descubren, y no se tenía el contexto. Entonces empiezan a prestarle atención al contexto y un poco reparten la responsabilidad de este problema que pueda llegar a tener una persona con el resto de los miembros de la familia. Dando cuenta de que la aparición del síntoma tiene más que ver con todo el grupo familiar que con la persona en sí. Esta es la gran modificación que introducen Minuchin con Braulio Montalvo. Para pasar en claro es, por un lado, incluir al problema personal el contexto y su relación con la aparición del síntoma. O sea, la aparición del síntoma, ellos definen que es algo que está relacionado con la familia y cómo estos miembros se relacionan entre sí. Se busca entender, dice, cómo es que el síntoma actúa como el esfuerzo de algunos miembros para mantener la estabilidad familiar. Esto tiene que ver con la homeostasis, en la cual un grupo siempre es como que se cierra para adentro y para tratar de mantener la estabilidad de esa familia, hace grandes esfuerzos en que nada cambie. Pero si nada cambia, la producción del problema se sigue generando. Profesor, todavía no tengo claro el término homeostasis. ¿Se refiere al equilibrio interno de la familia? Yo lo tomé así, como que es lo que pasa todo adentro de la familia, la homeostasis, ya sea funcional o disfuncional. Pero no me queda claro todavía ese término. Claro, está bien, sí, pero estás orientada. Es como un sistema de regulación que tienen todas las familias de resolver los problemas de alguna manera, de resolverlos bien o de resolverlos mal. Puede ser funcional o disfuncional. Hay como una organización interna en cada familia ante la cual, si viene una adversidad, hay como una organización interna en que todo se organiza de alguna forma. Puede ser, por ejemplo, a través de la negación. Surge algún problema y enseguida se lo tapa, no se habla. Es un ejemplo, pero cada familia te diría que tiene una forma interna de organizarse. Y que ante un problema que la familia vive como un ataque del exterior, tienen su forma de organizarse. La culpa la tiene tal, qué sé yo, surge un problema con algo, la familia se organiza para adentro y capaz que está acostumbrada a echarle la culpa a no sé quién. Pero la familia, esto sucede casi sin hablarlo. O sea, es como una manera de resolver las cosas que tiene la familia sin que se hayan puesto de acuerdo. Es una dinámica que se da internamente de resolución o de postura ante un problema.
Entonces, como esto se da siempre de la misma manera, cuando aparece el síntoma, en general aparece también de la misma manera, y en general suele buscarse una persona que parece que es la culpable de todos los males de la familia. El sistema está organizado de una manera que, como no admite el cambio, en general la culpa, cuando hay un problema en la familia, la tiene algún integrante que por alguna razón quedó en ese lugar. No sé si con lo que te dije te queda más claro Sí, o me genera quedó más claro. duda. Sí. Gracias. Bien. Es uno de los conceptos básicos que plantea la teoría general sistémica, así que está bueno que preguntes, porque está dentro de los conceptos básicos y la teoría general sistémica me dice que es así, que esto funciona así y que no hay otra forma. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, la mirada de Salvador Minuchin y de Braulio Montalvo, con otros, está enfocada en producir algo con la terapia que pueda modificar este sistema de la familia que parece moverse siempre igual. Acá dice que el objetivo de la terapia, el objetivo de las interpretaciones es el sistema familiar. El terapeuta se asocia en este sistema, a este sistema, y utiliza a su persona para transformarlo. ¿Se entendió esto? Es un poco el planteo del objetivo en terapia del terapeuta. De alguna manera, esto lo vimos en la primera etapa, el terapeuta pasa a formar parte de ese sistema y el objetivo de que pase a formar parte de ese sistema es poder transformarlo. No es que está la familia por un lado y el terapeuta por el otro. Si bien cada uno tiene su rol, en el momento en que se está llevando a cabo un tratamiento, el terapeuta es parte de ese sistema. Entonces plantean que al cambiar las posiciones de los miembros de la familia, cambian sus experiencias subjetivas. Lo que Minuchin dice es que a partir de que el terapeuta es parte de ese sistema, eso hace que modifique en algo cómo se van a relacionar. No es tan difícil. Romina pregunta algo. ¿Fue esta o la de la anterior? Imaginémonos que una familia va a terapia, ¿no? Que una familia que tiene algunos problemas de relación, que se gritan, que no se ponen de acuerdo, tienen una dinámica de la que no pueden salir, capaz que hay una persona... ¿Qué pasa? Perdón, ¿qué pasa, Román? ¿Y qué querés? Los tostados. Bien, bueno, estoy acá los jueves, me toca con los chicos, hasta que llegue la Celi. Bueno, entonces, no es difícil imaginar, no sé si han pasado por alguna terapia familiar o una terapia que haya incluido a más de una persona, pero en general, por mi experiencia, cuando una familia se presenta, si es en un consultorio, hay algo que cambia. Al haber una persona ahí, ya no se van a relacionar de la misma manera. Capaz que puede haber algo parecido, pero no es difícil de imaginar. No sé si alguno tiene experiencia, pero vieron que cuando hay una persona, incluso si no es un terapeuta, si una pareja se está peleando y llega un tercero con el cual no tienen tanta confianza porque quedaron en encontrarse, medio que paran un poco de pelear. No se siguen diciendo las mismas cosas que se venían diciendo, capaz que horripilante. Llegó un tercero porque estaba invitado, un conocido, no sé. Hay algo que frena ahí, ¿no? Entonces, un poco en base a eso es que
dice Minuchin que que el terapeuta pasa a formar un poco parte de ese sistema y que con la sola presencia ya transforma algo, ¿no? Produce un movimiento. De todas maneras, a este proceso, en este proceso destaca tres partes o tres momentos. Primero dice que una transformación de su estructura permitirá al menos alguna posibilidad de cambio. Bueno, esto lo hablamos recién. Lo primero que esto puede generar es mover algo de la estructura. En segundo lugar, el sistema de la familia está organizado sobre la base del apoyo, regulación, alimentación, socialización de sus miembros, por lo que el papel del terapeuta es unirse a la familia para reparar o modificar el funcionamiento. Valga la redundancia, para que funcionen un poco mejor. Y en tercer lugar, el sistema de la familia tiene propiedades de autoperpetuación, por lo tanto, el proceso terapéutico será mantenido en ausencia del terapeuta por los mecanismos de autorregulación de preservando el cambio. Esto tiene que ver un poco con la homeostasis que hablamos hace un rato. Vamos a otro aspecto. La familia en la terapia familiar. Minuchin dice que la familia no es una entidad estática, sino que está en continuo movimiento, por lo que la evaluación debe centrarse en base a la interacción familiar. Punto número 1. ¿Cómo ver qué está pasando en una familia? Si están anotando, esto anótenlo. Si uno quiere tener una mirada, una primer mirada de lo que está pasando en una familia, o en un grupo, o en dos personas, incluso en una pareja, lo primero que tiene que ver es la interacción. Es el primer punto donde uno debe poner el ojo. ¿Cómo interactúan? Eso seguramente nos va a dar la primer pauta de algo, porque no todos interactúan de la misma manera. Minuchin habla de pautas transaccionales. Va a hablar mucho tiempo de pautas transaccionales. Ahora yo voy a ir desglosando un poco de qué quiere decir con esto, pero ténganlo en cuenta porque lo va a nombrar muchas veces. También dice que es necesario tomar como guía una serie de hipótesis diagnósticas. La semana que viene vamos a ver lo de las hipótesis, porque nos va a dar una idea de la interacción entre el sistema, del contexto familiar y las conductas sintomáticas de los miembros. No voy a ahondar demasiado en esto, pero básicamente lo que plantea Minuchin y otros autores con respecto a la hipótesis es que rápidamente hay que formarse una hipótesis de lo que pasa en una familia, no como algo que es así y no se puede modificar, sino como para tener una idea desde dónde arrancar la intervención. Esta hipótesis luego podrá ser corroborada o modificada. Eso entre paréntesis, porque ya lo está sugiriendo acá. Y lo que nos va a dar, lo repito porque es importante, es una relación entre esta interacción del contexto familiar y las conductas sintomáticas, que es lo que nosotros o ustedes van a tener que un poco detectar, llegado el caso, y está bueno saberlo. Detectar qué conducta es la sintomática. No cualquier conducta es sintomática, pero cuando hay algo que insiste, podemos estar hablando de que esto es un síntoma. Y si hay un síntoma, es porque hay algo que no se está pudiendo hablar, porque hay algo que está queriendo hablar a través del síntoma. Con eso llego hasta ahí, porque si no, nos metemos en psicoanálisis. Pero seguramente han escuchado hablar del síntoma.
Para Minuchin, la familia constituye el factor sumamente significativo, es un grupo social natural que determina las respuestas de sus miembros a través de estímulos desde el interior. La familia como matriz de identidad destaca el sentido de pertenencia y el sentido de identidad. Otras dos cosas que si quieren pueden anotar. Está hablando de la familia como matriz. Y Minuchin dice que lo primero que destaca es el sentido de pertenencia, que se pone en juego en toda familia, y el sentido de identidad que da la familia. En el primero, dice el de pertenencia, se acompaña con una acomodación por parte del niño a los grupos familiares. Eso está claro, digo, el niño a partir de que va creciendo y de que va tomando conciencia, y antes de eso también, de estar en una familia, lo primero que ésta le brinda es un lugar de pertenencia. Y el sentido de identidad se centra en cada miembro, que a su vez está influido por el sentido de pertenencia a una familia específica. En esa familia, además de que el niño va sintiendo la pertenencia, además va de a poco desarrollando una identidad que siempre va a estar ligada al sentido de pertenencia. Si están anotando, anótenlo. El sentido de pertenencia le da lugar a la identidad, y la identidad va a estar relacionada con la pertenencia que se generó en esa familia. No en todas las familias se genera el mismo grado de pertenencia, por eso es que el sentido de identidad está muy relacionado con esto y puede llegar a ser muy ambivalente. Otro aporte que hace es que también en este sentido o este proceso es lo que va a permitir este sentido de identidad, el otro sentido que es el de separación y de individualización. Es decir, la familia te tiene que dar de todo, porque por un lado te tiene que dar el sentido de pertenencia, por el otro lado te da una identidad, y por el otro lado además tiene que dar la posibilidad de que vos puedas separarte de todo eso, o sea, que te dé la fuerza suficiente y la visión suficiente como para que puedas separarte de todo eso y de desarrollarte individualmente sin quedar tan pegado a la familia. Para luego poder desarrollarse en diferentes contextos familiares o por dentro y por fuera de la familia. De ahí que se le dé tanta importancia a la familia, ¿no? Sin embargo, dice, este modelo no se limita exclusivamente a la familia, sino también se han considerado el contexto institucional y el ámbito psicosocial en los que también se encuentran interacciones. Bueno, lo que viene a decir es que para que todo el peso no quede en la familia, también el sentido de pertenencia y la identidad que se va formando cada niño también tiene que ver con las instituciones a las que acude y el ámbito psicosocial con el que va interactuando, ¿no? Este sería el combo completo de cómo funciona la familia y cómo se va formando la identidad de un individuo, de un niño, cómo se formó la identidad de todos nosotros. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bien. ¿Se sienten reflejados un poco en esto que estamos viendo o no? ¿Lo pueden visualizar en su propia familia? Sí, yo me imaginaba un poco de lo que, viste, cuando son muy sobreprotegidos y después les cuesta despegarse, así tengan 30 años también.
Sí, Claro. nos podemos ver reflejados en todos en eso, la pertenencia, cómo te sentís contenido con tu familia. Y después Claro, cómo es para salir de tu familia. Y a veces cuando salís, que volvés, vas, venís también. exactamente. Bueno, el delgado equilibrio pasa por ahí. Digo, todo, cuánta pertenencia sentiste, cuánta identidad pudiste crear y a la vez cuánta fuerza adquiriste como para poder, llegado el caso, diferenciarte de la familia y bueno, y poder salir a hacer tu propia vida y todas estas cuestiones que a veces pasan, que son muy comunes, de los que se van, de los que se vuelven, que se va 3 meses y vuelve, hay algo ahí que se está poniendo en juego muy fuerte con el tema de la pertenencia y la identidad. Y a la vez bueno, con la capacidad que tiene cada uno para poder desarrollar su propia vida, ¿no? Se va con las armas que pudo juntar ahí. Y todo esto que vos decís, Melina, son un poco los síntomas que van apareciendo, ¿no? Capaz que uno se va y se va para siempre, capaz que uno se va y vuelve y después se vuelve a ir, o cuando se También teniendo en separan. cuenta que el desarrollo personal hoy no es lo mismo que por ahí hace una década. ¿Qué se plantea uno cuando sales del seno familiar? ¿Cuál es? O sea, no es que vos te vas de tu familia para formar otra ahora. Quizás hay otros proyectos, hay otras ideas. O sea, no escucho mucha gente que quiera tener familia ahora, por ejemplo. No les interesa. Igual te vas, pero te vas de ese lugar y seguís siendo parte de ese lugar, porque es parte tuyo, tu familia que te antecede. No es que te Claro, desligas. Sigues siendo parte en otra forma, en tu proyecto, en la forma en que vas viviendo otra realidad. Igual somos de generaciones muy distintas. sí, por ejemplo, por un lado es verdad lo que dice Melina, que antes si uno se iba de la familia era para formar inmediatamente otra, era para casarse, y ahora los proyectos han ido para todos lados, digo, se van a vivir amigos, se van a gente que por ahí se quiere ir a vivir sola y hacer una experiencia de lo que es vivir solo, hay otros que sí se van a formar una familia. Ahora, por ejemplo, suponete que Mónica, que le gusta que tenía a los hijos adentro, no lo deja ir. No, No, nada que ver. Tengo no, uno que se fue mochilero a los 20 y recién ahora volvió a hacer pie. Tengo otro en España. Van y vienen los míos. Acá es bueno, puerta viste. giratoria. No, porque alguna vez me contaste que al más grande creo que le costaba irse o al segundo, no me acuerdo. No le costó, pero es viajero. Ahora está en Barcelona, anduvo por Dinamarca. Bueno, Anda ¿ves? por... Ese es otro proyecto de vida. Antes el único proyecto de vida que había era irse de la familia y casarse. Claro, por eso también te lo permite tener a dónde volver. Por eso también tienen tantas ideas. Si vos creciste en una familia donde te dicen, acá esta casa siempre va a ser tuya, vos tenés Sí. otras posibilidades porque sabés que siempre... Claro, eso sí, está siempre las puertas abiertas y las habitaciones listas. Están para que vuelvan. Profe, una consulta. Por ejemplo, bueno, yo me fui a los 23 cuando quedé embarazada de mi hija que ahora tiene 16. ¿Y te Pero fuiste igual estando sí. embarazada? ¿Cómo? ¿Te fuiste estando embarazada? Sí. Pero No, porque yo me... No, fue así, porque yo me quise ir con mi pareja en ese momento. No, pero es un dato importante. Sí, bueno, pero yo igual no iba a ese tema, profe, ¿eh? pero ¿sabés cómo funciona la psicología? No yendo a ese tema. No importa. Sí, puede ser. No, lo que yo iba al punto de pertenencia es que, por ejemplo, a mí siempre no sé, bueno, ahora mi mamá falleció hace 5 años, ¿no? Pero siempre pasaba algo y me llamaban a mí. Por ejemplo, mi papá lo habían operado del pulmón y cuando por ahí se sentía mal y eso, decían, llamemos a Malu. Y yo, que en ese momento vivía en Temperley, mi hermana vivía en la casa y mi hermano ahí cerca de Mármol, siempre a la que primero llamaban eran a mí. Por ese lado también viene el tema de pertenencia, de seguir perteneciendo a la familia.
Sí, ese es un aspecto. Igual lo que vos más estás describiendo son los roles que cada uno cumple dentro de esa familia. Dentro de esa pertenencia hay asignado determinados roles. ¿Cuántos hermanos tenés? 2. Dos. ¿Más grandes o más chicos? Una de 7 años más chica y mi hermano de 1 año y medio más que yo. Bien. ¿Y por qué te llamaban a vos y no lo llamaban a tu hermano? Yo calculo por el tema de que yo soy como más pegada, más familiera. ¿No? ¿Más Yo pegada a calculo que por quién? eso. Siempre fui más pegada a mi mamá y bueno, ahora desde que no está mi papá, desde que no está mi mamá estoy repegada a mi papá. Y eso Igual es algo siempre. ¿de dónde viene la pegatina? ¿Es algo que a vos se te dijo? ¿Es algo que vos viste? No, de mi lado siempre, igual tanto mi mamá como mi papá siempre me acompañaban, los dos trabajaban y un fin de semana me acompañaba uno a jugar al básquet, el otro fin de semana me acompañaba mi mamá y así, siempre fuimos muy unidos. Y con mi hermano también, mi hermano jugaba al fútbol y se intercambiaban. Pero después, por ejemplo, cuando yo primero me mudé enfrente de mi casa, cuando quedé embarazada, y era como que yo no podía despegar, soltar. Ah, bueno, ese es otro dato importante, ¿ves? Te mudaste enfrente de tu casa. Primero sí, Claro. primero sí, por Casi que ahí no me te iba a tomar. mudaste. Te ¿Cómo? levantabas y casi que no te mudaste, te levantabas y ibas a tomar mate enfrente. Y era así, igual a las 12 de la noche me tomaba un cafecito y cruzaba mi casa. Después cuando Claro, me mudé para el otro lado, no sé, 10, 12 cuadras, siempre igual todos los días pasaba por mi casa cuando salía del trabajo. Era como que necesitaba pasar. claro. Bueno, todo esto que hablé con María, digo, ténganlo en cuenta, no por María en sí, gracias por contarme eso, pero son todas las De cosas nada. que uno tiene que tener en cuenta para cuando, por ejemplo, para el genograma está buenísimo hablar así, que ella me vaya contando estas cosas, porque todo eso hace a cómo funciona un grupo familiar, ¿no? Y cómo funciona una persona. Y darle mucha bola, bueno, perdón que lo diga así, prestarle mucha atención a estos datos que parecen no decir nada y dicen un montón. Acá los datos que dicen un montón es que se mudó enfrente de la casa. Esos son los datos que hablan. Que se mudó estando embarazada. Ese dato habla, pero hasta por los codos habla. Hay que parar, hay que callarlo ese dato. Porque claro, digo, se pueden tejer un montón de hipótesis, pero estando tan pegatina, claro, la única forma de poder mudarse de alguna forma era estando embarazada, de otra forma imposible. Y además la mudanza es enfrente, buenísimo, me encanta, es para escribir una historia. Claro, es una mudanza que es una mudanza, pero más o menos, porque no te vas del todo y claro, queda ahí. Y además vos armaste otra familia después. ¿Cuántos hijos tenés, María? 2. Claro, Santino ahora de 5 años. bien. Sí, mi esposo siempre se ríe en sus clases porque siempre las escucha y dice, uy, con vos se va a hacer una tesis, me dice. Y está bueno porque acá, digo, a los fines de poder ir analizando algunas cuestiones, más que nada yo te hago estas preguntas para que, digo, a todos nos quede claro cómo funciona la pregunta, qué bien funciona la pregunta, hacia dónde orientarla, como para poder un poquito armar la historia del otro. Digo, ya 4 preguntas, 5 le hice a María y ya conozco un montón de su vida. Conozco lo de la pegatina, lo del embarazo, la mudanza enfrente y que el marido está ahí atento para Perdón, profe, escuchar algunas que cosas. me interrumpa. Tenemos una compañera en el grupo que está pidiendo si la puede aceptar. Ah, a ver, y eso tiene que ser Angie. Habría que avisarle a Angie. ¿Le pueden avisar a Angie? Ustedes tienen... bueno, le aviso por WhatsApp ahora.
Pero bueno, este ejemplo de María es excelente porque nos da la idea de cómo encarar una entrevista, de cómo encarar una charla y de cómo estar con el oído atento a cuestiones que se pasan de largo. Porque hasta ella me lo dijo. Eso estuvo buenísima. No, eso lo dije por decir, me dijo, o algo así. Lo de que se mudó estando embarazada. Sin embargo, fue una de las primeras cosas que me dijo. Y si fue una de las primeras cosas que me dijo, por algo lo dijo. Sí, que si no hubiese quedado embarazada no se hubiese ido nunca de la casa, capaz. Capaz, esa puede ser una hipótesis. Capaz. Si queremos ya sacar una hipótesis, sacamos esa. Después seguimos investigando y capaz que la corroboramos o capaz que no. Pero como ella lo presenta, nos sirve como hipótesis, porque por algo lo dice. Digo, ahí es donde no corremos del discurso armado, consciente del otro, y escuchamos un poquito lo que el otro está queriendo decir con lo que dice. Y cómo lo presenta. Cómo lo presenta es fundamental. No es lo Y mismo. profe, perdón, y pido permiso a la compañera para tomar este relato y hacer la siguiente consulta. ¿Cómo se sentiría uno en estos roles que tiene en el grupo familiar si no nos avisan de las situaciones familiares, ¿no? También, si no me avisan, qué sé yo, que mi mamá o mi papá están necesitando algo. ¿Qué pasaría si frente a una demanda no me llaman, ¿no? Sí, es un poco confuso el ejemplo, pero voy a hacer un esfuerzo. Si no te avisan, es porque no te necesitan. Y si no te avisan para darte, capaz que no te avisan para darte otro aviso. Mirá, no te estoy No, avisando. perdón, digo, siguiendo el ejemplo de la compañera que dice que ella lo siente que solamente a ella, que siempre la buscaban a ella para Sí, frente a la demanda familiar. sí. ¿Qué pasaría si, digamos, no la convocaran frente a las demandas de los padres? ¿Cómo se sentiría ella? Es decir, al final no me avisan cuando se siente mal o cómo Sí. vendría esa situación. Es probable. Lo que es difícil es que eso suceda, Norma. En general, cuando una familia te convoca a un lugar, te convoca siempre a ese lugar. Y de la única manera que eso se puede alterar es si uno se cansa o si uno no se siente a gusto de estar siempre colocado en el mismo lugar. Eso es lo que puede irrumpir las cosas. En ese sentido, la homeostasis funciona así. Cuando hay un problema la llamamos María. Y la familia se organiza así. Si María siempre responde al pedido, bueno, eso va a funcionar siempre así. Ahora, si alguno se empieza a sentir incómodo con respecto a eso, en general suele ser el que desarrolla el papel de María, de que dice, bueno, pará, yo ahora tengo otra familia, no sé si puedo acudir siempre, o no sé si quiero cubrir siempre este papel, tengo 2 hermanos, que alguna vez haga otro este papel. Si María plantea algo así, lo que va a plantear es un movimiento en esta familia. Mientras alguien no se queje, esto va a seguir funcionando así. ¿No? ¿Está claro? Así funciona el sistema. Como que cada engranaje o cada subsistema encaja donde se le asignó el lugar. Por alguna razón María quedó en el lugar de recurrimos a ella, que no fue el rol de los otros hermanos, que tendrán otros roles. Y por alguna razón María acude, si la llaman. Bien. Ahora, yo les dejo una pregunta porque tengo que ir 2 minutos a hacerle una tostada a mi hijo porque se muere del hambre. Cuando uno forma otra familia, como en el caso de María o como en el caso de cualquiera, uno tiene una familia, se va de la casa y forma otra familia. Cuando uno habla de la familia, ¿cuál es su familia? ¿La que formó o la que quedó allá? Ambas. Bueno, piensen, no me Para contestes mí, rápido, no me contestes rápido, piensen 1 minuto y medio que ya vengo. Hacemos un break después de la tostada y quiero a ver contestamos. qué me dicen sobre eso. Ahí está.
Bueno, ¿están ahí? Sí, profe, estamos acá. Bueno, ¿a qué conclusión llegaron? Para mí es la familia que formamos, porque la familia que dejamos serían familiares para mí. O sea, la familia es los que están de la puerta para adentro, para mí. Porque son los que están todos los días y uno toma las decisiones conforme a la familia que formó, no conforme a los familiares que están fuera de la casa. Porque lo que uno decida dentro de la familia, que sería la que formó, afecta a todo el grupo familiar. En cambio, quizás a los de afuera o a los familiares, digamos, no afectan determinadas situaciones. Por ejemplo, no sé, que yo decida estudiar determinada carrera y que, no sé, tenga que decidir eso influye que me tenga que organizar con mi familia con la que convivo. Ahora, a mi mamá, a mi papá o a los que están del otro lado, o sea, les da lo mismo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué piensan de lo que dice Silvina? Sí, que es correcto, profe, que, o sea, igualmente la familia que uno forma viene, o sea, como usted explicaba antes en clases anteriores, como se va formando de la familia que trae tu pareja y de la familia que tenés vos, y de eso, las cosas que vos querés sacar, formás una nueva familia. Por lo menos yo lo veo así. Y nuevas decisiones y cosas que vos decís, bueno, esto no quiero para mi familia, que mi nueva familia, que vino desde mi otra familia, y ahí vas armando, ¿no? Tratas de armar como algo mejor, digamos. Claro, en lo posible, en lo posible. Claro. Bueno, sí, también es cierto que, sí, acá dice y te separás y volvés a formar otra familia. Bueno, ese ya es un tema para que lo abordamos un poquito, pero no mucho, que tiene que ver con familias ensambladas. Eso me dijo una psicóloga. A mí tu familia es tu marido e hijo, los demás son familiares. Pero eso dice Hilda, es una buena... Con respecto a esto no hay nada cerrado, con respecto a la pregunta que yo hice, me parece que es una pregunta linda como para hacerse. Va del lado un poco de esto de lo que dice Hilda, pero también es un poco cómo cada uno lo lleva adelante. Hay gente que cuando habla de la familia, habla de la nueva conformada, hay gente que cuando habla de la familia, habla de la anterior. Eso también tiene que ver con el apego y cómo también cada uno pudo irse del primer núcleo familiar del que le tocó participar, ¿no? Que después... Profe, hubo un tiempo donde yo decía, en vez de familia, decía casa, ¿no? Como siendo, mi casa era la casa de mi mamá, no era mi casa ya era otra, ¿no? Obviamente después pasó y ya no lo dejé más, ¿no? Pero yo creo, no sé si tendrá que ver como me sentía, alojada quizás allá y acá no sé, en ese momento, ¿no? Pero no decía mi familia Claro. era esta, era claro, pero sí decía mi casa, la del casa de mi mamá, ¿no? Cuando era tu casa, la casa era la otra. Y bueno, se ve que sí, eso tiene que ver con el apego que uno desarrolla y que, digo, no es tan fácil. Uno se va de la casa, se va físicamente, pero después hay otra cosa que existe, que es la distancia psíquica. Y bueno, capaz que todavía vos o muchos no se van de un día para el otro de ningún lugar. Podés llevar tu cuerpo hacia otro lugar, pero psíquicamente la separación tiene otros tiempos. Sí. De comentar algo, que a mí me costó entender eso, porque, por ejemplo, me pasó una situación, no sé, en el cumpleaños de mi hija, que había venido mi hermana y había venido mi mamá, y de repente, bueno, como mi hermana vive en el sur, mi mamá le decía, bueno, lo que puedes hacer es quedarte a dormir, o sea, estaban en mi casa, ¿no? Quedarte a dormir, así mañana te vas a tal lado, o sea, decidiendo, ¿no? Por sobre mi casa. Claro. Y yo como que lo tomé como natural. Y después mi marido me dice, pero ¿cómo es? Acá todos deciden y yo estoy pintado. Y me empecé a dar cuenta, claro, me puse en el lugar de él y digo, me puse a pensar, si viene el hermano de él
o la hermana dice, che, hola, me vengo a quedar a dormir, o sea, a mí tampoco me va a gustar que decidan por sobre mi casa, ¿no? Y había como algo que no estaba tan claro y después empecé a tener en cuenta, a prestar atención y decir, no, o sea, yo ahora formé una nueva familia, las decisiones las tomamos las personas que estamos adentro de la casa, no el que venga de afuera, che, me quedo a dormir, y bueno, y eso me llevó a hacer cambios, bueno, y a los de afuera obviamente que no les gustó porque empecé a poner límites, pero bueno, eso me ayudó a darme cuenta de que una cosa es la familia y otra cosa son los que están afuera, los familiares. Claro, además las reglas de tu nueva casa las impones vos. Tal cual, tal cual. Bueno, pero ese es un excelente ejemplo porque a través de ese ejemplo podemos hablar de un montón de cosas, podemos hablar de las reglas familiares, podemos hablar del lugar que se te da en la familia, seguramente, digo, si yo tengo que arrimar una hipótesis, diría que se toman decisiones sin preguntarte, como que tu opinión no cuenta. Y esto pudo haber funcionado así, pero de alguna manera te lo vienen a proponer a que siga funcionando así. Incluso, aunque te fuiste y tenés tu propia familia, por decirlo de algún modo, si puede seguir funcionando así es mejor. El problema es cuando uno quiere correrse de ese lugar que le asignaron. Acá el mensaje parece ser, a vos no te consultamos, a vos te decimos cómo van a ser las cosas. Exacto. Entonces, el día que vos decís, che, pará, a partir de ahora a mí me tenés que consultar. Claro, eso produce un cambio inesperado para el normal desarrollo, normal, por supuesto, casi irónicamente, normal desarrollo de esa familia. Claro, ¿cómo no te van a consultar en tu propia casa, aunque sea por cortesía? Porque probablemente vos vas a decir que sí, por favor, quédate a dormir. Antes no ponía esos límites y era como que estaba todo bien, ¿no? Y este año, por ejemplo, para el Día del Niño, mi hermana me llama, me manda un audio y me decía, bueno, entonces hacemos así, yo el sábado no tengo planes, así que voy a tu casa, me quedo a dormir, al otro día la despierto a Connie, que es mi nena, dice, la despierto, le hago el desayuno y después me voy, porque yo al mediodía tengo que ir a almorzar no sé dónde. Bueno, cuando le contesto el audio, le digo, mira, ni una cosa ni la otra, le digo, porque el sábado vos no tenés planes, pero yo sí tengo una cena, le digo, Connie se queda a dormir en la casa de la amiga, el domingo a la mañana no va a estar, con lo cual el Día del Niño se festeja a la tarde. Pero yo no puedo, no me contesto más en los mensajes. Pero empecé a poner como un límite, ¿no? O sea, quería hacer conmigo lo que quería, con mi hija, o sea, manejar mis tiempos, mis horarios, o sea, conforme a su comodidad. Entonces, la adoro a mi hermana, pero tuve que empezar a poner esos límites y eso trajo como un enojo del otro lado, o sea, como una bajada de persiana. Pero a partir de ahí es como que empecé a poder manejarlo de otra manera y sin sentirme culpable, porque antes me sentía culpable por hacer eso. Era como, me costó correrme de ese lugar, pero bueno, lo logré y como que ahora me siento más relajada, como que digo, no, ¿por qué tienen que decidir sobre mí, sobre mi casa, sobre mi hija? Sobre todo, digo, en algún punto, en algún momento di ese lugar y bueno, ahora estoy tratando de correrme de ahí. En algún momento de tu vida conseguiste ese lugar. Y en ese lugar, a ese lugar te lo abrocharon con culpa. Y claro. Pero bueno, esto lo vimos en la primera parte de lo que produce, cuando uno hace un corrimiento, lo que produce el cambio, todo cambio es rechazado, no se olviden de eso. La primera reacción al cambio, tanto en una situación familiar, que es lo que nos convoca, como en cualquier otra situación, suele ser el primer síntoma de rechazo. No, ¿para qué te tenemos ubicada en ese lugar? No se te ocurra dar un paso al costado o pretender otro lugar. Claro, la que no tiene nada que hacer es la otra, tu hermana. Vos te supone que no tenés que tener nada que hacer. Bueno, eso es un lindo ejemplo de cómo se tejen las relaciones y cuando uno se quiere correr, bueno,
Y en general lo que pasa también, esto lo ligo con algo que dijo Minuchin en algún momento, también un poco uno se lleva el carrito cargado de ese primer núcleo familiar en el que estuvo. Cuanto menos haya uno podido resolver en ese lugar, más cargado se va para el otro núcleo familiar que va a armar. Por eso conviene llevarse lo mejor posible o saldar todo lo posible en el primer grupo familiar, como para no irse tan cargado para el otro, porque las cosas tienden a repetirse. Lo que uno no pudo solucionar allá, no es que uno lo tapó, lo escondió abajo de la alfombra y ya está. De alguna manera va a salir. Digo, hay una situación no resuelta que a uno se le va a volver a presentar. Si uno quiere intentar taparlo toda la vida, es una decisión. Pero estas situaciones, lo que contaba Silvina, seguramente tenían que ver con una modalidad establecida en la familia primera y que una vez conformada su nueva familia, capaz que la hermana también, digo, hay situaciones que vuelven o que vienen como queriendo eternizarse, ¿no? Que siempre sea así, y por eso yo digo que siempre se está en constante relación entre la familia nueva que uno formó y la familia de la que se viene. Hay una relación, un ida y vuelta o un diálogo constante. No van a ser completamente, es muy raro que sean completamente antagónicas. Y después, retomando un poco lo del teórico, porque siempre nos vamos por ahí, pero bueno, volvemos, está bueno, porque tiene que ver con todo lo que venimos viendo. Lo que plantea con respecto al síntoma, ya que arrancamos por estas cuestiones que emergen como síntoma, Minuchin dice que es necesario como mecanismo regulatorio para que se mantenga la estabilidad familiar. No da a entender si es bueno o malo, pero él de alguna manera nos está queriendo decir que todas las familias necesitan un poco de que aparezca el síntoma, porque eso de alguna manera regula, por más que aparezca como una cierta cara de la crisis, de alguna manera ciertos síntomas que aparecen en la familia regulan un poco el comportamiento hacia adentro. A las operaciones repetidas las llama, por ejemplo, pauta transaccional. Dicen que las pautas transaccionales regulan la conducta de los miembros de la familia, son mantenidas por dos sistemas de coacción. El primero es genérico, que tiene que ver con la organización familiar. El segundo es idiosincrático, implica que las experiencias mutuas de los diversos miembros de la familia, las expectativas, se encuentren sepultadas por años de negociaciones explícitas o implícitas entre los miembros de las familias y están relacionados por pequeños acontecimientos diarios. Bueno, un poco viene de la mano esto del ejemplo de Silvina. Esas negociaciones que no se notan, o esos acontecimientos que parecen que no dicen nada y que sin embargo están siempre como tejiendo algo. En cuanto al diagnóstico, acá Minuchin se mete con el diagnóstico, dice los elementos que se deben considerar. Esto está bueno porque a la hora, antes hablamos de una hipótesis, ahora ya está hablando de un diagnóstico. También en una terapia general sistémica se busca con rapidez establecer un diagnóstico. Es también una especie de identidad de la teoría general sistémica. Por ahí en psicoanálisis se demora muchísimo más, se esperan muchísimos más elementos. En la teoría sistémica, en general, se tiende a establecer bastante rápido un diagnóstico. Son posturas. No hay, ni una es mejor que la otra, son posturas ante la situación.
Entonces acá habla, los elementos que se deben considerar para hacer un diagnóstico de la estructura familiar son, si tienen el apunte, señálenlo porque es interesante, los límites, que ahora si nos queda tiempo vemos un poco de eso, los subsistemas, el ciclo evolutivo de la familia, en qué momento están, las alianzas y las coaliciones familiares, las alianzas que hay dentro de esa familia, madre con hija, alianzas de hermanos. En una familia hay todo tipo de alianzas, si uno se pone a mirar con la lente. Problemas de distribución jerárquica del poder, el tipo de límites intra y extrafamiliar, la flexibilidad al cambio, esto también es importante, detectar en una familia si hay flexibilidad o si es completamente rígida al cambio. Fuentes de apoyo y estrés, y la forma en que el síntoma es aprovechado para mantener sus interacciones. Bueno, acá habla del síntoma como un aprovechamiento. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, Barbie. Una familia, ¿no? O sea, es tan rígida, ya lo vimos, ¿no? Que, bueno, cuando es rígida es como media patológica, ¿no? Como que no quiere cambiar o no quiere ver. Pero, digamos, ¿se puede hacer algo? ¿Nosotros podemos intervenir? ¿O la terapia, digamos, puede intervenir? ¿O solo, si no quieren hacer el cambio, ya está? No sé si me entiendo, pero... Sí, te entiendo. Yo la divido en dos. Por un lado, lo que primero hay que saber, digo, estos 4 o 5 renglones donde dice el diagnóstico y sus elementos, es lo primero que hay que saber porque es lo que uno tiene que mirar si va a intervenir con una familia. Todas estas cosas que se van a poner en juego. Eso es lo primero que hay que mirar y hay que estar con una mirada diferenciada, atento a cómo funcionan estas cosas. Ahora, después, para poder ayudar o intervenir con una familia, lo primero que necesitamos es que la familia esté dispuesta. No necesitamos que la familia venga con la cuestión resuelta de decir, mirá, el problema que tenemos es este, porque el problema que tienen andás a saber cuál es. Uno comienza a hablar y las cosas suceden. Pero sí tiene que haber cierta predisposición de la familia para reconocer que tienen un problema y que quieren hacer algo por ese problema. Después, vos te vas a encontrar con gente más predispuesta a poder cambiar o a poder aceptar errores que otra. ¿Qué sé yo? En el caso de Silvina, ella en algún momento le pone el límite a la hermana. Después hay que ver cómo la hermana se lo toma. Si la hermana en algún momento la puede escuchar, puede ser flexible, algo razonable que está planteando Silvina, y se puede conversar y algo se puede modificar. Eso quiere decir que el sistema o las relaciones tienen cierta flexibilidad como para poder conversar y hacer algo con eso. Ahora si te dicen, no, pero ¿qué me vas a decir? No. Bueno, si hay una cosa que ni se puede hablar, ahí estamos hablando de una rigidez en los roles con los cuales nadie quiere ceder un centímetro. Pero me parece que respondiendo a tu pregunta, el tema más importante es si una familia está dispuesta a aceptar que hay algo que no funciona y que lo quieren cambiar. ¿No? La predisposición es fundamental. No se puede cambiar algo de alguien que no quiere cambiar. Sí, profe, sí, lo tomé de ejemplo como, bueno, aprovecho ya que las compañías se animaron a contar también, en mi familia, bueno, pasan muchísimas cosas y que influyen dentro de los sistemas familiares que trajimos, ¿no? Y como usted dice, todo lo que te pasa vuelve, bueno, me pasó. Sus clases fueron como, de hecho toda mi familia está en terapia, ya le cuento, ¿no? Todo es como fue llevando a la otra. Hoy una compañera de primero me preguntó, ¿qué materias cursás? Le dije, 3 materias, menos la de usted, no le podía decir. Digo, no me acuerdo la otra materia. ¿No? Me tuve que fijar en el campus, profe, y el parcial lo aprobé y vengo, ¿no? Bien, todas las clases.
Y después cuando me fijo me reía sola y digo, claro, qué negadora, ¿no? No quería aceptar el sistema familiar, ¿no? Porque estoy con unos problemas de la familia, más que nada de donde vine, ¿no? Y de Pero hecho salí del grupo de no me quedó mi claro, familia, todo, profe. escuchame, Barbie, no me quedó claro qué te olvidaste de esta materia de sistemas familiares. Claro, me pregunto, yo estoy cursando Ah, las 4 materias de segundo, ¿no? Y le dije, las 3 materias, o sea, prácticas, teoría de desarrollo, prevención, y no me salía la otra, o sea, que era la suya, ¿no? claro. No te pude decir. Pero no me la acordaba, no es que por ahí me acordaba una cosa, no, nada. No, se La te hizo una laguna en ese momento, sí, bueno, pero le hiciste una buena interpretación. Sí, profe, yo sé porque se me hizo una labura. Claro. No querés escuchar ni la palabra familiares, ni sistemas familiares, no. Claro, Claro, no. cuando yo terminé, bueno, esto ya es personal, ¿no? Yo terminé de hacer su parcial, me saqué un 7 y terminé llorando y después tuve mi terapia con mi terapeuta, ¿no? Sí. Porque bueno, yo entiendo que, y de hecho salí del grupo de mi familia todo, de que bueno, que hay una especie de patología ahí, ¿no? Entonces salí, porque yo quiero cambiar, quiero así ese cambio, ¿no? Pero bueno, nada, le contaba porque justo me pasó hoy eso que no podía decir el nombre de su materia, pero a la vez es como que estoy muy feliz, ¿no? De poder estar en esta carrera, escuchar el cambio, ¿no? Y lo importante que es que uno haga terapia, claramente. Sí, yo siempre digo que no es obligación hacer terapia, pero si uno detecta que lo necesita, está bueno que lo haga. Digo, lo que más resalto en mi materia es que uno no pierda y recupere la posición crítica sobre lo que le está pasando. Lo peor que puede hacerse con un dolor es hacer de cuenta que no existe. Digo, si a uno le duele algo, le duele algo. Y si tiene un dolor, la mejor manera de poder empezar a enfrentarlo es reconociéndolo. No hay otro camino. No hay otro camino. Y después cada Sí, uno profe, me acuerdo del decidirá. día que usted dijo que si hay un problema en la familia, a ver cómo era la frase bien, bueno, bienvenido al problema, ¿no? Porque va a ser como reflexionar, no me la acuerdo exacta, perdón, la tengo en los apuntes. Y a mí esa pregunta me quedó mucho, y bueno, ya le digo, me sirvió de terapia y todo, así que no sé si se acuerda lo que usted había dicho. La verdad que mucho no me acuerdo, pero lo importante es que vos te acordaste, por alguna razón te acordaste de eso y no de otras cosas. Eso nos pasa a todos en todos los ámbitos de la vida. Hay veces que escuchamos a alguien y nos queda 2 renglones de lo que dijo, pero porque eso nos dio justo en el clavo. O porque por ahí es lo que andamos necesitando escuchar. Está bueno que uno detecte esos lugares, que uno pueda Bueno, detectar. gracias, no le robo más tiempo, perdón. No, porque no me robas tiempo porque es parte de todo lo que venimos, digo, viene a cuento, viene a cuento de lo que estamos hablando y de lo que estamos tratando, porque digo, estamos tratando con temas sensibles, ¿no? No estamos hablando de tecnología ni de física cuántica, estamos hablando del síntoma, de la estructura familiar, del dolor, el diagnóstico, digo, son todas cosas en las cuales todos nosotros de alguna manera estamos medio metidos. Todos venimos de una familia, todos estamos en una familia o no, más o menos, o ensamblada, o alguno vive solo pero viene de una familia, digo, es algo que nos concierne a todos y que produce sensibilidad, obviamente, porque se supone que todos queremos que nos vaya bien. Sí, Yo gracias, aprendí profe. acá que mi familia, mi marido y yo, buenísimo. Al profe le gusta hacer psicoanálisis, dice. No, no sé si me gusta hacer, sí, me gusta hacer psicoanálisis porque me gusta el psicoanálisis. Me gusta todo lo que me ayude a pensar. Digo, en base a lo que yo traigo para compartir, en base a lo que ustedes me cuentan. Sí, me gusta pensar, me encanta pensar. Poder seguir pensando sobre
lo que nos está pasando y también tomar como ejemplo cosas que ustedes me cuentan porque es como poner un poco la teoría en práctica, ¿no? Digo, un poco lo del genograma funciona así, poder hablar con alguien y a partir de una conversación ir sacando como un diagnóstico de la persona. Estábamos con lo del diagnóstico, ¿no? Ya igual estamos sobre la hora, pero bueno, lo principal del diagnóstico es eso que les presenté hace un ratito, que es estar atento a todo este mapa de situaciones. A diferencia de otros modelos, esta perspectiva sistémica incluye el contexto. Esto lo dije 1000 veces, pero lo voy a decir porque esto tiene que quedar grabado. Hay un interés por encontrar cómo todos los miembros del sistema participan en el mantenimiento del síntoma. Esto es como lo central de la teoría sistémica. Y lo que opina Minuchin y lo que opina la teoría sistémica es que todos participan en que el síntoma se sostenga, que María sigue siendo la que es convocada, que Silvina es la que tiene que estar dispuesta a todo. O sea, todos participan de eso, incluso Silvina participa de eso. Hasta que un día dice, no, pará, me cansé. Pero mientras no lo diga, todos participan del síntoma. Cuando dicen, este es el chivo expiatorio, siempre es el que trae los problemas, el que trae los problemas también termina convencido de que es el que trae los problemas y se pone a actuar de esa manera, empieza a traer los problemas. Entonces los demás corroboran, sí, trae los problemas. Y sí, el que trae los problemas, le dicen tanto que trae los problemas que los termina trayendo. En ese sentido, se plantea de que todos participan del mantenimiento del síntoma, ¿no? Acá se está hablando del mantenimiento del síntoma. Lo que se busca en una terapia familiar es justamente que se pueda poner en cuestión todo esto. Y cómo, a través de algunos movimientos que se puedan producir en la familia para que no se repita siempre lo mismo. Si el terapeuta logra que haya un movimiento en eso, bueno, de alguna manera va a haber algún corrimiento en cómo establecen las relaciones ese grupo familiar. Y una cosita más que quiero decir de los límites, porque también la teoría, el psicoanálisis también habla de los límites, y la teoría sistémica también dice que los límites de un subsistema están constituidos por las reglas que definen quiénes participan y de qué manera. La función de los límites reside en proteger la diferencia del sistema. Todo el sistema familiar posee funciones específicas y plantea demandas específicas a sus miembros y el desarrollo de habilidades interpersonales que se logra en cada subsistema. Para que el funcionamiento familiar sea adecuado, los límites de los subsistemas deben ser claros. Bueno, y después habla de familias aglutinadas o desligadas. Bueno, hace una descripción acá de familias, a ver si lo podemos ver un poco así someramente. Cuando habla de familia aglutinada, dice que hay un exaltado sentido de pertenencia que además exige un abandono de la autonomía. La conducta de un miembro repercute intensamente sobre los otros. La familia aglutinada responde a toda variación con excesiva rigidez e intensidad. Bueno, acá, en base a preguntas que me hicieron, a este tipo de familias, Minuchin las denominó familias aglutinadas, donde están muy pegados, donde la conducta, como dice, de alguno de los miembros de la familia repercute muy intensamente en los otros, en que todos reaccionan con mucha fuerza, y además, bueno, lo que dice Minuchin es que en esas familias hay, además de haber mucha intensidad, todo se vive con gran intensidad, hay mucha rigidez. Y que por eso un poco
se da esta forma de relacionarse. Plantea otro que es en el extremo desligado, habla de desligamiento en las familias, y acá dice que tolera una amplia gama de variaciones individuales entre sus miembros, y en este caso la familia tiende a no responder cuando es necesario hacerlo. Existe un desproporcionado sentido de independencia, pocos sentimientos de lealtad, y un alto nivel de estrés individual puede repercutir con suficiente intensidad para activar los sistemas de apoyo de la familia. Bueno, acá está planteando un poco la otra punta del iceberg, ¿no? Más o menos familias completamente desligadas de lo que le pasa al otro, con un sentido de independencia que llega al punto de la desproporción, ¿no? Más o menos que más que una familia son una suma de individualidades. Bueno, y después habla de otras situaciones que se dan en la familia, como la jerarquía, que ya lo hemos abordado, me parece que eso quedó claro, que tiene que ver con las posiciones que ocupan los diferentes miembros de la familia. Una cosa, Sí. si seguimos esta guía de diagnóstico, nos sirve para el análisis de la escena que nos va a presentar, es como que está todo, confluye todo lo que vimos en la materia, más o menos. Sí, claro, sí. Pero bueno, yo quiero que lo lean bien esto, porque lo tienen que tener aceitado. Si ustedes van a diagnóstico, ahí tienen más o menos numeradas todas las cosas en las que tienen que... Claro, como una guía, está numerado cada uno de los puntos que tenemos que enfocar, obviamente refiriéndonos a las unidades anteriores. Sí, por eso un poco queda esto un poco ya hacia el final de la materia. Ya estamos sobre la hora. Yo les diría que de lo que no pude dar de este texto, presten atención a los axiomas del modelo estructural, que es una carilla nada más, pero que son 2 páginas más adelante. Léanlo después otra vez, los axiomas del modelo estructural, porque acá organiza un poco Minuchin las intervenciones. Él dice que las intervenciones de la terapia deben estar basadas en 3 axiomas. Luego enumera un cuarto axioma, pero el cuarto axioma, yo lo expliqué un poquito, porque es la relación que uno establece con su familia pasada. En el cuarto, que es la exploración del pasado, está un poquito lo que hace un rato estábamos hablando en relación a lo que había preguntado Barbie. Y en cuanto a los primeros 3 axiomas de los que habla Minuchin, es la presentación de la queja, que tiene que ver un poco cómo, desde qué lugar se presenta cada familia, esto que hablamos con María, ¿no? Cómo ella se presenta. Dijo 2 o 3 cosas de presentación a las cuales uno debe estar un poco atento. El segundo punto es las interacciones que mantienen el problema o síntoma. Este es el segundo punto a estar atento en una intervención. Y el tercero son los caminos para llegar al cambio. Acá, claro, cuando hablan, vuelvo al segundo punto, cuando habla, el segundo punto, la cuestión es explorar qué hacen los miembros de la familia para perpetuar el problema. Venimos hablando con esto con insistencia. Esto tiene que ver un poco con los mecanismos que utiliza cada familia, un poco para perpetuar el problema. Se me ocurre, por ejemplo, esa gente que no habla y que de repente un día explota todo y dicen todos juntos. Es una forma de relacionarse, esta, por ejemplo. Y de esa manera, un poco se perpetúa el problema, porque no salen de esa disyuntiva o de esa forma que no resuelve nada. Lo único que hace cada tanto es darle luz al síntoma. Pero después vuelven al silencio, a la desconexión, al juntar, ¿no?
como que van guardando y de repente otro día explota todo y se larga cosa de 6 meses atrás o el año pasado vos. Entonces, esa, digo, lo pongo como ejemplo para saber de qué está hablando Minuchin cuando habla de cómo se organiza la familia para perpetuar un problema. Y después habla como tercer paso de los caminos para llegar al cambio. En este caso dice que esto permite una evaluación que puede hacer el terapeuta acerca de poder establecer qué cambios necesitaría la familia y si él, junto a la familia, considera que pueden llegar a ser factibles o no. Así que yo les diría que tengan muy, muy leído la parte del diagnóstico y la parte de los axiomas del modelo estructural. Un poquito más abajo habla del papel del terapeuta, también es un punto a tener en cuenta, y hacia el final de todo este apunte, en la página 14, habla de búsqueda de lados fuertes, que no lo vamos a dar ahora pues ya estamos en las 8, pero se los menciono como para que lo tengan leidito, porque eso son los aspectos que más me interesan de este apunte de Minuchin para que ustedes tengan en cuenta. Así que si no hay más preguntas, hoy estuvo bastante intenso y de vuelta como a mí me gusta. Trajeron, gracias a Silvina y a María, porque trajeron lindos ejemplos para poder poner un poco en práctica o darle un poco de luz a la teoría, a través de ejemplos que son recontra prácticos y sencillos de la vida cotidiana, pero que, sin embargo, tienen que ver con todo esto que estamos viendo. Profe, ya tiene varios testimonios para escribir un libro con todas nosotras. Sí, Cuando terminemos la materia nos vamos a juntar un día y afinamos el lápiz. Nos vendría bien. Con todas las historias que me fueron contando. Bueno, buenas noches, profe. Estuvo muy lindo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengan buena semana y bueno, el lunes hablen ahí cualquier duda que haya quedado sobre cómo presentar el trabajo y todo eso. Y seguimos Profe. Sí. Norma Domínguez. Sí, ando con algún inconveniente que no quiero hacer uso de este espacio. Le voy a mandar un mail, sí. Seguramente, y también voy a socializarlo con la profe, Angie. Perfecto. ¿Sí? Eso. No voy a... ¿Algún tema personal que no te... Es un tema personal, tiene que ver con atender mi salud, no reviste gravedad, pero Bien. tengo que atenderlo. Bueno, contanos por privado, digo, ya que querés hacerlo así, y después a cualquier problema que se te presente con respecto a la materia. Esa es la dificultad, claro. Bueno, le vamos a encontrar algún tipo de solución. Bueno, gracias y buenas noches para todos. Dale. Grande, Norma. Fuerza. Dale, después escribimos, Norma, así nos queda... Gracias. Así podemos resolver esto. Dale. Gracias. Desde este lugar te vamos a ayudar en lo que se pueda. Saludos para todos. Gracias, buenas noches. Chao. Fuerza. Gracias por el aguante. Nos vemos. Chao, Dánico. Gracias, chicos. Gracias, compañeros. Fuerza, Norma, abrazo. Saludos a Celina. Dale. Les mando. Dame el celu que tengo que mandar un mensaje. Román. Dale, hijito. A ver si lo puedo mandar de acá. No. Un mensaje cortito para decir que dejen de desgrabar la clase. Y te lo doy enseguida. Dame. Me matan.
Esto está. Esto no viene para mí nadie. Super mega,